Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Hoy hablaremos de algo que ha dejado a todos los fans sin palabras. Esla Turkoglu finalmente respondió a los mensajes de Halil İbrahim Ceylan y lo hizo con una frase que lo cambió todo. Todo comenzó hace unas semanas, cuando varios medios turcos filtraron que Halil İbrahim Ceylan había intentado comunicarse nuevamente con su excompañera de reparto, Esla Turkoglu. Los rumores decían que él le había enviado varios mensajes privados, tratando de recuperar la amistad que alguna vez los unió durante las grabaciones de la exitosa serie Emanet. Sin embargo, la respuesta de Esla fue tan clara como inesperada. Arko Kan Değilim, que en español significa ya no soy esa mujer. Esta frase no solo se volvió viral en cuestión de horas, sino que también encendió las redes sociales. Muchos interpretaron que Esla había cerrado definitivamente una etapa de su vida. En un evento reciente en Estambul, cuando los periodistas le preguntaron sobre el tema, ella sonrió con calma y respondió: hay personas que no entienden que el tiempo cambia a todos. Yo he crecido, he aprendido y ya no soy la misma. Halil, por su parte, parecía sorprendido por la reacción. En una entrevista para un programa matutino, intentó mantener la compostura, pero su voz delató cierta incomodidad. Solo quise felicitarla por su nuevo proyecto, nada más. No entiendo por qué lo tomaron de esa manera, dijo mirando hacia abajo. Pero las redes no tardaron en reaccionar. Los fans comenzaron a dividirse entre quienes apoyaban a Esla y quienes pensaban que Halil solo buscaba un acercamiento inocente. Una seguidora comentó en Twitter: Esla hizo bien, cuando una mujer cierra una puerta, nadie debería intentar forzarla. Otro usuario respondió: tal vez Halil solo quería disculparse, no todo tiene que ser un drama. Pero lo cierto es que la historia de estos dos siempre ha tenido una chispa especial, tanto dentro como fuera de la pantalla. Durante su tiempo en Emanet, los rumores de romance entre ambos eran constantes. Su química era tan fuerte que muchos pensaban que había algo más que amistad. Incluso algunos miembros del equipo de producción insinuaban que entre escena y escena había miradas que decían mucho más que 1000 palabras. Sin embargo, cuando Esla decidió abandonar la serie, todo cambió. Las especulaciones sobre una ruptura personal y profesional llenaron los titulares. Ahora, con este nuevo episodio, parece que la historia vuelve a comenzar, pero en un tono completamente distinto. En una reciente entrevista con una revista de moda, Esla habló más abiertamente sobre su evolución personal. Antes buscaba la aprobación de los demás. Hoy solo busco paz. Si algo o alguien me aleja de eso, simplemente sigo mi camino. Sus palabras fueron interpretadas como una indirecta muy clara hacia su excompañero. Las declaraciones de Esla generaron un debate aún más amplio. Algunos periodistas destacaron que su transformación no solo se reflejaba en su vida personal, sino también en su carrera. Desde que dejó Emanet, la actriz ha apostado por papeles más desafiantes, demostrando una madurez interpretativa que muchos críticos han elogiado. Esla ya no es la chica tímida de sus primeros años, ahora domina la escena con una fuerza y una confianza impresionantes, escribió un columnista del diario Sabah. Por otro lado, Halil İbrahim Ceylan parece estar atravesando un momento de introspección. Aunque continúa trabajando en nuevos proyectos, fuentes cercanas aseguran que el actor se ha vuelto más reservado. Ha aprendido a mantener su vida privada lejos del foco mediático, afirmó un amigo del círculo cercano del intérprete. Aún así, su nombre continúa ligado al de Esla, especialmente porque los seguidores de ambos no han dejado de soñar con una posible reconciliación, aunque sea profesional. En los últimos días, varios fanáticos comenzaron una campaña en redes con el hashtag #EslaYhalilReencuentro, pidiendo que ambos vuelvan a compartir pantalla. El movimiento se volvió tendencia en cuestión de horas. Sin embargo, la actriz no tardó en responder con elegancia: hay caminos que se cruzan una sola vez, y está bien. Algunas historias terminan para que otras comiencen. Estas palabras,
cargadas de serenidad, dejaron claro que Esla está enfocada en un futuro distinto, uno donde el pasado no dicta sus decisiones. Mientras tanto, Ali fue visto en un evento benéfico en Ankara. Los periodistas no dudaron en preguntarle sobre la frase viral de su excompañera. Sonrió con cortesía y respondió, le deseo lo mejor. Ella siempre ha sido una persona talentosa y fuerte. Si ha crecido, me alegra. Todos crecemos. A pesar del tono diplomático, muchos percibieron cierta melancolía en su voz. Lo más curioso es que, pese a todo, ambos artistas siguen siendo mencionados juntos en cada conversación de la prensa rosa turca. Los programas de entretenimiento analizan cada gesto, cada publicación, buscando señales de acercamiento o distancia. Incluso los expertos en lenguaje corporal han opinado sobre sus entrevistas recientes. Una analista del canal TV100 comentó, cuando Ali habla de Esla, baja la mirada y sonríe. Eso indica nostalgia. En cambio, Esla mantiene una postura erguida y mirada firme, símbolo de una mujer que ha tomado el control de su historia. El público, dividido, sigue creando teorías. Algunos aseguran que el amor entre ambos nunca desapareció, solo se transformó. Otros creen que Esla encontró en la independencia su mayor fortaleza. Lo cierto es que su respuesta, Arkokan Dailin, se ha convertido en un símbolo de empoderamiento para muchas mujeres. En foros y grupos de fans, cientos de seguidoras comparten mensajes inspirados en ella, afirmando, yo también dejé de ser esa mujer. Por su parte, los productores de televisión han comenzado a interesarse nuevamente en la dupla. Se rumorea que una reconocida plataforma digital ha propuesto un proyecto conjunto, aunque ninguna de las partes ha confirmado ni desmentido la noticia. Si llegara a concretarse, sería uno de los regresos más comentados de la industria. Mientras tanto, Esla continúa brillando. Su más reciente sesión fotográfica para una revista internacional muestra una versión completamente renovada de la actriz, segura, elegante y sin miedo a mostrar su verdadera esencia. En la entrevista que acompaña las imágenes, declara, antes actuaba para gustar. Ahora actúo para contar historias que me importan. Estas palabras resumen perfectamente la transformación que ha vivido desde su salida de Emanet. Ya no se define por un personaje ni por una relación pasada, sino por su propio camino. Su autenticidad la ha convertido en un referente para una nueva generación de artistas turcos. Al final, más allá de los titulares y las especulaciones, la historia entre Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan parece haber llegado a un punto de equilibrio. No hay rencor, solo aprendizaje. Y tal vez, en ese silencio compartido entre dos caminos que alguna vez se cruzaron, reside la verdadera madurez. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? ¿Crees que Esla hizo bien en responder de esa manera? Déjamelo en los comentarios, me encantaría leerte. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.